Bendiciones a todos, bienvenidos a este espacio acá por su canal Vida TV. Estamos complacidos con el Señor por estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor juntamente con ustedes. Así que desde este momento le invito a que usted disponga su corazón, su mente y todos sus sentidos para comprender y prestar atención a la palabra del Señor que será compartida en este momento y bueno, yo sé que va a ser de edificación para su vida. Vamos a la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, un pasaje bastante conocido. El Señor Jesús se encuentra con una mujer, ¿verdad? Y una mujer cananea y le dice estas palabras. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como lo dice este versículo nos da el encabezado para esta enseñanza. Vamos a hablar acerca de la adoración. ¿A quién estoy adorando específicamente, no? ¿Y por qué hago mención de a quién estamos adorando? Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero resaltar algo que destaca estos dos versículos. Nos da una clave bien interesante el Señor Jesús de lo que el Padre o Dios busca de nosotros que estamos acá en la tierra y en general de toda su creación, ¿no? Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A veces tendemos a nosotros a identificar que la adoración al Señor es solo música, es solo canciones que se entonan en un servicio o que podemos escuchar por la radio, por nuestro dispositivo móvil. Pensamos que la adoración es solo música, ¿no? Y el Señor Jesús le está dando a esta mujer una connotación mayor de lo que es la adoración con respecto al Dios Padre, ¿no? Él dice, mas la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y hace una, o resalto algo que dice aquí el Señor Jesús, los verdaderos adoradores, ¿no? Cuando habla de verdaderos adoradores, quiere decir que también existen adoradores falsos o personas que no están adorando al Rey de Reyes, ¿no? Todos fuimos creados para alabanza y gloria del Señor. Todos fuimos creados para adorar. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: diré al norte, de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, comienza diciéndonos, trae a mis hijos, trae a todos los que fueron creados, porque para gloria mía fueron creados, dice Dios a través del profeta Isaías. Es decir, que tú y yo fuimos creados para adorar y para dar gloria al nombre del Señor con respecto a todo lo que hacemos. No solamente cuando entonamos canciones o alabanzas al Señor, sino que también la adoración nos hablar de adoración nos lleva a hablar de una forma o de un estilo de vida, tener una vida que por sobre todas las cosas agrade y exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el Señor Jesús le dice a esta mujer, verdaderos adoradores. Dios busca verdaderos adoradores que estén adorando en espíritu y en verdad al Padre, que estén adorando con todo su ser, que todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros desarrollamos, lo que nosotros emprendemos, la manera en cómo estamos pensando, en cómo estamos dirigiendo nuestros pensamientos, todo esto, todo lo que somos, tiene que dar gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Por eso es bien interesante que comprendamos esto. La primera vez que la Biblia nos menciona o nos habla acerca de lo que es la adoración, lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 22, con una historia bien impactante, una historia
que, que es bastante especial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Toda la palabra de Dios es importante, todas las historias que aparecen en la Biblia son realmente importantes, pero esta historia llama mucho la atención por los aspectos que se están viendo allí y porque es muy sencillo sentirnos identificados con este personaje. Les hablo de Abraham, capítulo 22 del libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo. Esta entrega no era algo sencillo, no era ir y ponérselo en un lugar, colocarlo en un lugar y que Dios lo mandaba a buscar. No, era que este tipo de entrega era que Abraham mismo tenía que sacrificar a su hijo, tenía que darle muerte a su hijo. Y usted me puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con la adoración? ¿No? ¿Por qué dice usted que es un acto de adoración? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la adoración? La adoración es devoción y obediencia. Adoración, repito, es devoción y obediencia. Y esta devoción y obediencia brotan de un corazón, primero que nada, agradecido y un corazón rendido a Dios. ¿Sí? Un corazón agradecido y un corazón rendido al Señor, que desde su corazón, desde su interior, desde su mente, desde una mente renovada, una mente que cree en el Señor completamente, sin duda alguna, adora al Señor con sus acciones, con sus palabras, con su manera de vivir. Entonces, adoración es devoción principalmente y obediencia. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, necesito que me entregues a tu hijo, Abraham lo primero que hace, él no duda, él no vemos a un Abraham, eh, o por lo menos la Biblia no relata que Abraham en algún momento dudó, en algún momento dijo, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Pero por qué me pides esto? Pero no, él no le da ningún tipo de queja al Señor, sino que Él le dice, Él toma a sus criados, toma a su hijo y van de camino, se van de camino, ¿no? Y vamos a aprender de la vida, van de camino al lugar donde iba a ser entregado Isaac. Entonces, vamos a aprender de este pasaje varios aspectos o varios principios de lo que es ser un verdadero adorador, ¿no? Eh, bueno, Abraham tuvo que tomar una decisión bastante trascendental, bastante importante. Isaac representaba no solamente era su hijo de sangre, de carne, sino que encarnaba la promesa que Dios le había dado a Abraham, una promesa extraordinaria, que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que su descendencia sería contada como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Imagínense, una palabra tremenda. Y entonces, si yo me coloco en la posición de Abraham, yo diría, pero Señor, me acabas de dar un hijo, apenas es un adolescente, y lo amo, me he encariñado con él, estoy enseñando, ¿por qué ahora me lo pides? ¿Por qué ahora pides que sea sacrificado? ¿No? Algunos teólogos, algunos estudiosos de la palabra dicen que tal era la convicción de Abraham, tal era la fe de Abraham, que él sabía que aún si asesinaba, si lo sacrificaba a su hijo como Dios lo había mandado, Dios iba a hacer que esa promesa se cumpliera de alguna u otra manera. Es decir, que Abraham nunca estaba pensando ni siquiera que no, Dios va a detenerme y no va a dejar que, Dios no va a permitir que esto lo haga. No, la convicción de Abraham era que él iba a sacrificar a su hijo. Bien importante esto, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar algunos principios de lo que es la verdadera oración con respecto a esta historia que acabamos, o que no estoy leyendo, pero que estoy intentando parafrasear para que usted pueda leerla con mayor detenimiento desde su casa. Número uno, primer principio. La verdadera adoración es entregarle lo mejor a Dios. En este caso, Abraham estaba entregando lo mejor. Lo mejor que tenía Abraham no eran sus bienes, no era las riquezas que podía tener, sus tierras, sus criados, sus animales. No representaba eso. Eso no era lo mejor de Abraham. Lo mejor de Abraham ni siquiera estaba en todo el conocimiento que él tenía en decir, bueno, yo he hablado con Dios o su ministerio
o el llamado que Dios le había dado, lo mejor que tenía en este momento era Isaac, no solamente era por todo lo que le dije, mejor dicho, hace un momento, porque era su hijo y porque representaba y encarnaba la promesa y la palabra de Dios que Dios le había dado a él, ¿verdad? Entonces, Abraham entrega lo mejor. Miren lo que sucede, dice la palabra de Dios, que él sigue, que él se va de camino al monte donde iba a ser sacrificado su hijo, y dice que le costó 3 días de camino, 3 días de camino, para llegar al lugar donde iba a ser sacrificado Isaac. Entonces, eh, qué trabajo tan difícil le tocó a este hombre, ¿verdad? Me imagino a un Abraham preparando todo para el sacrificio, la leña, preparando eh, todo lo que se necesitaba para el altar, para hacer el holocausto. Y yo veo algo bien interesante, veo algo bien importante en el corazón de Abraham, que Abraham no estaba dudando, Abraham no llevó un cabrito por si acaso, él no llevaba ese animalito por si acaso, Dios cambia de parecer, no, Dios no cambia de parecer, el plan de Dios era probar la obediencia y la fidelidad de este hombre para con todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y tal era la convicción de este hombre que no utilizó un plan B, siempre fue a creer en Dios, siempre fue creyendo en Dios. Entonces, número uno, entregarle lo mejor a Dios es un acto de adoración. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor que tú tienes? ¿Qué es lo más importante que tú tienes en este momento? La familia, ¿verdad? La familia, el trabajo, el negocio, un emprendimiento, tal vez puede ser tu salud, tal vez puede ser el desarrollo personal, tus estudios. Eso que representa o que tiene juega un papel muy importante en tu vida. Puede ser algo que Dios en algún momento te pueda pedir, no porque Dios quiera quitarte o Dios quiera verte en derrota o porque Dios quiera verte llorar, sino porque Dios quiere que ese carácter de Cristo sea formado en ti, ese carácter, esa convicción fuerte, porque Él sabe que un hombre, que un hijo de Dios, que tenga un corazón agradecido, un corazón con devoción y obediencia a Él, es un olor fragante, primero que nada, que llega delante de Él, porque es una adoración, es una actitud de adoración. Creer, confiar plenamente en el Señor es una actitud de adoración. Y es lo mejor que tiene, que puedes tener tú. Cuando le damos al Señor lo mejor que tenemos en el corazón, cualquier cosa que nosotros hagamos va a llevar el respaldo del Señor porque Él sabe que nuestro carácter está conforme al carácter de Cristo. Entonces, número uno, un verdadero adorador da lo mejor de sí mismo en todas las áreas de su vida. Busca agradar a Dios desde cualquier área de su vida. Si nos pide el Señor sacrificar una relación, hay muchas personas que por una relación, cristianos, hombres o mujeres, que se relacionan o se enamoran de una mujer o un hombre que no es cristiano y por consecuencia de una relación terminan apartándose de Dios y Dios en todo momento alertando y diciendo, no te conviene, apártate de allí, quita la mirada de ese hombre o de esa mujer, aparte, y terminan ¡pum!, de pronto apartándose del Señor y luego vienen los problemas y luego vienen las circunstancias. ¿Por qué? Porque no fue obediente a lo que Dios le dijo en algún momento de su vida. Y a veces, Señor, pero yo amo a esa persona, pero yo amo a esa mujer, o yo necesito este trabajo, y si este trabajo me toca trabajar los sábados, los domingos, no tengo tiempo de ir a la iglesia, Señor, pero tú sabes que yo necesito este trabajo. Entonces estamos dudando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y no estamos siendo unos verdaderos adoradores. Porque si Dios te dice y en tu corazón sabes que primero está el Señor, que primero hay que ir a la iglesia, que debemos ir a la iglesia, que debemos buscar del Señor, y este trabajo representa una piedra de tropiezo, entonces sencillamente el Señor te va a decir, llévalo al altar del sacrificio, entrégame ese trabajo, Señor, pero, ¿sabes? No hay plan B. Abraham no llevó un cabrito de plan B, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros entregar lo mejor al Señor. Número dos, un verdadero adorador demuestra y es obediente. Demuestra obediencia y es obediente.
Entonces, a Abraham le tocó caminar 3 días allí con su hijo, con todo lo que llevaba para hacer el sacrificio, y le dice a sus criados: espérenme aquí. Yo me imagino 3 días Abraham caminando con su hijo, sabiendo que iba a matarlo, iba a asesinarlo, iba a entregarlo al Señor en sacrificio. Entregar es un sacrificio. Cuando Dios te dice: entrégame esto, téngalo por seguro usted, hermano, que Dios no le va a pedir nada que a usted no le cueste. Y el mismo David decía: no le daré al Señor nada que a mí no me cueste, porque él sabía la importancia de ser obediente y entregar, sacrificar lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, se levanta de madrugada, Abraham camina con sus criados y le dice, después de 3 días: esperadme aquí, voy con el muchacho arriba, adoraremos y regresaremos. Abraham estaba hablando en fe, tal vez, estaba hablando con autoridad. Él le dice: regresaremos, y por el camino su hijo le dice: veo todo para sacrificio. ¿Y dónde está el animal para sacrificar? Y Abraham le dice: Dios proveerá, Jehová Jireh, que en el original significa el Señor se proveerá, Él mismo se proveerá de sacrificio. Entonces había una convicción, había una actitud de obediencia, no de duda, no de inquietud en el corazón de Abraham, sino que él iba seguro que Dios se iba a proveer a sí mismo de sacrificio, ¿no? Y entonces me hace recordar a aquellos jóvenes que dice la palabra de Dios. Nabucodonosor, en el libro de Daniel, Nabucodonosor crea una estatua, y al sonar las trompetas tenía que todo el mundo apostarse frente a esa estatua, donde quiera que estuviera mirando, apuntándose a la estatua, tenían que postrarse. Y resulta que estos 3 chicos se quedaban de pie, ¿no? Y cuando los increpan y los llevan frente a Nabucodonosor, le dice: mi Dios me puede salvar, y si no me salva, de igual manera no me voy a postrar. Entonces es más o menos lo que Abraham estaba demostrándonos con esta actitud. Abraham estaba diciendo: Dios se proveerá. Es decir, que yo no quiero asesinar a mi hijo, pero si me toca, y si esa es la verdad, ese es lo que Dios quiere, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, una actitud tajante de adoración es una obediencia, es una vida de obediencia. Adorar es una vida de obediencia al Señor. Decir sí y amén a todo lo que Dios dice, aun cuando en nuestra mente no lo entendamos o no sepamos por qué Dios me lo está pidiendo. Pero si Dios me lo pide es porque mm, lo necesito yo entregar esto, y necesito crecer en algún área de mi vida. Amén. Tercer, eh, perdón, de este aspecto, la obediencia. Cuando hablamos de obediencia o de una adoración eh, sincera, obedientemente al Señor, hay 2 aspectos importantes que van ligados a este principio, que son el tiempo y el esfuerzo. Abraham dedicó tiempo, dedicó esfuerzo para lo que Dios le dijo que hiciera en ese momento, ¿verdad? Y él hizo todo lo que tenía que hacer, su tiempo y su esfuerzo, pero luego ese tiempo y ese esfuerzo, esa diligencia, esa puntualidad, esa responsabilidad, todo lo que requiere servir al Señor y vivir para el Señor, Dios lo recompensa, Dios nos retribuye en bendición, en paz, nos da una mayor satisfacción. No sé si alguno de ustedes ha experimentado esto: cuando le entregamos al Señor lo mejor y somos obedientes y le damos al Señor de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, el Señor no se guarda, el Señor no se queda con nada, Dios nos bendice, Dios nos provee de todo conforme a las riquezas de su gloria, ¿no? A veces pensamos que con el simple hecho de yo decir que soy hijo de Dios, entonces me hace merecedor de todas las bendiciones, y no partícipe de las dificultades o de los sacrificios, ¿no? Y eso es un pensamiento erróneo que a veces pensamos nosotros, o que a veces nos han enseñado, hemos escuchado y lo hemos asumido como cierto, pero no es así, ¿verdad? Si vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, que era el unigénito Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios,
eh, él fue puesto en la tierra y él sufrió lo que tenía que sufrir en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Él se entregó en adoración, en obediencia al Señor. Él no se, dice la Biblia que ni siquiera asumió la condición de Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que él decidió por voluntad propia darse en sacrificio de muerte por nuestra salvación. Esto es muy, muy hermoso de parte de Dios. Entonces, no porque nosotros hayamos sido hechos hijos de Dios por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que ya no merezco, no debo pasar por situaciones difíciles en ninguna manera, de ninguna forma, lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que Dios, que nuestro Señor Jesucristo prometió estar con nosotros, sí. ¿Ya? El Señor, la misma palabra dice que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que el enemigo los ha pedido para zarandearlos, y él no le dice, tranquilos que yo no voy a permitir que esto suceda, no, él dice, he orado para que su fe no falte en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de lo que va a poder pasar, porque es necesario nosotros llevar una vida de obediencia, una vida de adoración en obediencia al Señor, para que nosotros podamos obtener o tener un carácter fuerte, un carácter sólido, que no nos permita o que no nos haga dudar en medio de las dificultades, en medio de la prueba, y que nos ayude a conocer más el corazón de Dios, que es el fin de todas las cosas, ¿no? Número 3, la verdadera adoración solo puede venir de una fe genuina, de una fe verdadera. Dios proveerá, Jehová Jireh, eso le dice Abraham a su hijo, Jehová proveerá, Jehová se proveerá de sacrificio. Una fe genuina, una fe intacta, no permitió que las circunstancias, no permitió que esta situación se convirtiera en un conflicto para él, porque él sabía quién era el que se lo estaba pidiendo. Tú tienes que saber quién es el que te dice, dame o sacrifica esto o entrégame esto. Tú tienes que saber que es el Señor. Y muchas veces bueno, hoy en día se ve mucho en iglesias que toman principios como estos o palabras como estas para decirle a las personas tienes que entregar tal y tal cual cosa, ¿no? Y a veces con un fin un poco oscuro allí, con unas cuestiones que crean muchas dudas, y aquellas personas que son débiles en la fe, aquellas personas que están poniendo su confianza en el hombre y no en Dios, porque no se toman el tiempo de escuchar, de escudriñar la palabra, de pasar tiempo con Dios, entonces caen en este tipo de cosas que no traen ningún tipo de beneficio, sino que traen ruina más que todo a la vida del creyente, y además daña el testimonio de muchos cristianos, de muchos pastores, de muchos siervos del Señor, que pueden tener el llamado, pero que en algún momento han distorsionado su fe y han puesto su mirada en otras cuestiones, en otras circunstancias. Entonces, una fe genuina agrada al Señor, adora al Señor cuando tú aprendes a llevar todo lo que escuchas por el filtro, por los anteojos del Señor, a ver, a filtrar todo por la palabra de Dios, y a comprender por medio de nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor muchas cosas. Entonces tu fe comienza a purificarse y a ser cada vez más pura, más limpia, más genuina, más práctica, porque la fe en realidad es algo práctico, no es algo tan místico y tan a veces como lo queremos ver, ¿no? Como muy mágico, muy místico, ¿no? La fe es algo muy práctico, que se va purificando y necesita ser probada por fuego para que brille y para que sepamos que allí hay verdadera pureza. Entonces lo podemos ver en la vida de Abraham. Él fue obediente, y no solamente eso, sino que tuvo una fe genuina, por algo era el padre de la fe. Cuarto principio, la verdadera adoración puede ser un ejemplo para los demás. La verdadera adoración puede ser un ejemplo para los demás, ¿no? Génesis, ahí mismo en la misma historia que estamos leyendo, vemos la actitud de Isaac, ¿no? Isaac estaba acompañando a su papá a un sacrificio, pero él inocentemente no sabía el pensamiento de lo que Dios le había mandado a hacer a su padre. Él le dice, vamos a hacer sacrificio. Tal vez Isaac estaba acostumbrado a que su papá
hiciera sacrificios al Señor, buscara la manera de hacer un altar, etcétera, y tal vez él le ayudaba desde siempre a su papá. Entonces, eh, él iba allí cuando llegó allá y yo me imagino el momento en el que él es colocado por su papá en el altar para ser sacrificado. Entonces, allí Isaac se da cuenta que el animal de sacrificio no era un animal como tal, sino era él. Ujú. Y cuando termina y sucede todo esto, que Abraham levanta su puñal, su cuchillo para asesinar a su hijo, Dios lo manda a que se detenga en ese momento. Y allí no solamente fue una enseñanza para Abraham, sino que también fue una enseñanza para Isaac. Yo no creo que Isaac haya salido de allí con un trauma o haya dicho, no puede ser, mi papá me quería matar. No, yo creo que él entendió, o Dios mismo hizo que él entendiera lo que estaba sucediendo allí. Y cuando voltearon y vieron el ternerito allí amarrado para el sacrificio, entonces se dio uno de los momentos más hermosos de adoración de la palabra de Dios, cuando Abraham y su hijo sacrifican. Yo me imagino, y cuando bajaron de allá, de esa montaña, a encontrarse nuevamente con sus criados, me imagino a Abraham y a su hijo Isaac cantando, adorando al Señor, hablando de la experiencia, Abraham contándole todo lo que es el conflicto que había en su corazón, todo lo que él estaba sintiendo en ese momento a su hijo. Y esto se convirtió en algo de testimonio para la familia, para toda la vida de Abraham, para en su entorno, ¿no? Entonces, una verdadera adoración debe ser de ejemplo para los demás. ¿De qué manera tú estás siendo ejemplo? ¿Será que tu vida es una completa adoración al Señor y realmente tú estás siendo de ejemplo para las demás personas que están a tu alrededor? O tal vez la cuestión está un poco turbia y a veces como que sentimos que nos falta un poquito más, ¿verdad? Entonces esto es un principio bien importante porque hay un fruto, hay un resultado de cuando tenemos una verdadera adoración al Señor o llevamos una vida de adoración al Señor, que es el testimonio. Y número 5, ya termino con este último principio, dice, el verdadero adorador solo se da al reconocer lo que Jesús hizo por él. Sencillo como esto. Tiempos actuales, en este año, en este momento, ¿cómo sabemos nosotros que somos verdaderos adoradores cuando reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Nuestro Señor que llevó sobre sus lomos nuestro pecado, nuestras culpas, nuestras enfermedades, todo lo llevó él allí en la cruz de Calvario. No solamente eso, sino que también sufrió el abandono de sus discípulos. Él se sintió solo allí en esa cruz. Ni por un instante tuvo que sentir cómo el mismo Padre volteaba su mirada y apartaba su mirada de él, porque era el pecado que estaba sobre él. Se hizo pecado, se hizo muerte por causa de nosotros. ¿Y a qué nos lleva tener una vida de adoración? En agradarlo a Él, en contemplarlo a Él, en conocerlo a Él, en saber que Dios está contigo y que lo que hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario fue darte vida, fue darte vida. Así que si Él se sacrificó y si Él hizo lo más grande por cada uno de nosotros somos y estamos llamados a entregar al Señor lo mejor de nosotros en nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Estamos llamados a tener una vida de un verdadero adorador, ¿no? Y pudiéramos seguir hablando de muchas más cosas, pero creo que en esencia Dios nos está llamando a eso en este tiempo. Es el tiempo, dijo el Señor Jesucristo, y es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Usted quiere saber cuándo es el momento para adorar, cuándo es el momento para llevar una vida de testimonio al Señor, que glorifique al Señor. Es ahora, es en este tiempo, es en este momento. Si hasta el día de hoy tal vez has llevado una doble vida o has tenido una vida que
que no está acorde a tu fe, que no va acorde a lo que escuchas en la palabra en la iglesia, o que no va acorde con lo que dice la Biblia. Entonces es necesario que te coloques a cuentas con el Señor y que le digas al Señor de corazón: Señor, heme aquí, necesito y quiero llevar una vida de adoración. Y pregúntale al Señor, ¿cuáles son las cosas que debo entregar en este momento? A veces es fácil identificar este tipo de cosas, porque el mismo Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Y si cuando estamos viviendo cosas que nos quitan tiempo, que nos roban el tiempo de Dios, que nos roban el tiempo de pasar con nuestra familia, que nos alejan de lo realmente importante, de lo que Dios quiere en nuestras vidas, entonces podemos decir que hay un indicativo de lo que Dios dice: entrégamelo, sacrifícame esto. ¿Te va a costar? Claro que te va a costar, pero Dios va a estar contigo. El Señor se proveerá de sacrificio. El Señor se proveerá de todo lo que te haga falta a ti y a mí para poder vivir en esta tierra y llevar una vida de adoración genuina al Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga de ustedes unos verdaderos adoradores en este tiempo. Oremos más que nunca y pongámonos a cuentas con el Señor siempre. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.